Está. Es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces vamos a terminar. Ahí. Ya, entonces, ya hemos hecho el reemplazo de 1 sobre coseno al cuadrado, como secante al cuadrado de tita. Listo. Fíjate, lo que estamos haciendo es intentando resolver es para tita, ¿no? Tenemos X, tenemos Y, tenemos gravedad. Entonces, tita es el que está como incógnita, ¿no? Esa es la idea. Ahora voy a trabajarlo. A ver, trabajemos. Y seguramente han de cantarlo ahí. Tangente de tita multiplicado por X, ¿no? Menos gravedad X cuadrado sobre 2 veces inicial al cuadrado, ¿no? Secante al cuadrado. Entonces, esto como 1 más tangente cuadrada de tita. Listo, ya está reemplazado. Todo, fíjense, ya no hay coseno, nada. Todo solamente está tangente. En la ecuación vamos a despejar tita en esta ecuación, si podemos. Ahora bien, voy a plantear mi ecuación, ¿no? O sea, aquí tangente cuadrada, entonces vamos a plantear una ecuación cuadrática. La variable va a ser tangente de tita, ¿no? Y esto va a ser constante. Entonces, le voy a ordenar, a ver. Lo voy a llevar todo al otro miembro y lo voy a igualar a 0, lo que siempre se hace. Voy a tener, a ver. Entonces voy a tener, a ver, sí, gravedad X cuadrado 2b sub 0 cuadrado por tangente cuadrado de tita. Ya está. He multiplicado este con este. ¿Ve? Y le he llevado al otro miembro con signo positivo. Listo. Ahora le voy a llevar a ver un rato aquí. Le voy a llevar, a ver, tangente tiene que estar presente, entonces menos tangente por X. No, le he llevado este al otro miembro con signo negativo. Tangente de tita, perdón. Ya, tangente de tita por X, listo. ¿Qué es lo que va a sobrar ahora? Te estoy llevando todo al otro miembro. Va a sobrar G, este miembro que lo voy a marcar con amarillo, con verde, multiplicado por 1. Entonces va a quedar, y lo va a llevar con signo positivo, ¿no? G más entonces G X cuadrado 2b sub 0 cuadrado, ¿no? Más y, que está ahí, ¿no? Igual a 0. Listo. Ecuación cuadrática para tangente al cuadrado de tita, ¿no? No, ecuación cuadrática para tangente de tita, ¿no? Entonces, necesito calcular estas constantes. Que va a ser A. Aquí B va a ser menos 8. X vale 8. ¿No? 8. Y vale 10. Entonces, y además necesito calcular esto, ¿no? Entonces va a ser así. A ver, entonces aquí tengo calculado el A. El A tengo calculado gravedad por 8 al cuadrado
sobre 2, velocidad inicial 15, 15, sobre segunda cuadrada, 15 al cuadrado. Entonces aquí tengo calculado, bien, tienen que multiplicar, gravedad es 9.8, 9.8 por 8 al cuadrado, 64 por 64, dividido entre 2 por 15 al cuadrado, 15 al cuadrado. ¿Listo? Eso me da 1.4. 1.4 tangente cuadrada de tita menos x vale 8 tangente de tita más ese rojito tengo calculado gravedad 9.8, x vale 8, 8 por 8, 64, dividido entre 2 por 15 al cuadrado, más y vale 9. Y vale 9. Listo. Aquí tengo calculado. Veamos. Aquí está. Está. Este es 10 puntos, el rojito es 10.4, ¿no? Igual a 0. ¿No? Entonces aquí, este vale A, este vale B, este vale C. Entonces metemos en la fórmula. Las fórmulas vamos a tener para tangente de tita. Aquí vas a terminar. Tangente de tita va a ser igual a menos B, menos, aquí, fórmula pondré, menos B más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿No? Entonces, tangente, aquí vais a empezar, tangente de tita va a ser igual a menos B. B vale menos 8. Con esto, de la fórmula, 8 positivo. 8 más menos 8 al cuadrado, ¿no? Menos 4A, 1.4 por C, 10.4. Cerramos la raíz. 2 por A por 1.4. 2 por 1.4. Paréntesis significa que es multiplicación, ¿no? Tangente de tita va a ser igual 8 más menos raíz, ¿no? Aquí tengo que calcular raíz. A ver, aquí está. Entonces, dentro de la raíz me sale a mi calculado, en cuestión de operaciones yo lo he calculado, 5.76. Aquí 10.4 es, o 10,4, ¿no? 1.4, sí. Listo. Dividido entre 2.8. 2,8. Listo. ¿Ya? Con signo positivo va a haber dos resultados. Con signo positivo, P de tangente de tita igual a aquí está. Ya tengo 3.71, 42, 85, 71, digamos, ¿no? Aquí está. Entonces, podemos tomar dos decimales. Entonces, tangente de tita como 3,71. Listo. Tita
va a ser arco tangente de 3.71, ¿no? Y esto metemos a la calculadora. Aquí tengo yo calculado. Aquí está. El arco tangente de 3.71 me arroja a mí 74. Ustedes pueden ir verificando 74.91 grados, ¿no? Listo. Otro ángulo. Tita 1, digamos aquí. Tita 1. ¿No? Con el signo negativo, otro ángulo. Con signo negativo, tita 2. No, tangente entonces. Tangente de tita va a ser igual a con negativo. Aquí te han calculado. Esto. Con el signo negativo tengo calculado justo 2. ¿Ya? Entonces de aquí obtenemos tita 2, ¿no? Tita 2. Aquí ponemos tita 1. Tita 1. Tita 2. Tita 2 hace arco tangente de 2 y esto me arroja, aquí, ¿ya? 63,43 grados. Listo. ¿Qué está diciendo el problema? El problema está diciendo que al lanzar el chorro de agua, habría dos ángulos con que podía llegar a la ventana. Uno, ¿cuál es el mayor? A ver, el tita 1, 74. Y el otro, 63. 74, 75, redondean, 75. El otro a 63, ¿no? Entonces, uno podría lanzar más abierto. Aquí podría lanzar con tita 1. Es más abierto, 75. Tita 1. Y otro podría lanzar con menos ángulo, ¿no? Con 63. Aquí hay una velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial. Entonces, uno podría lanzar con un ángulo de 63, ¿no? Y este es tita 2. Y este tita 1 es redondeando a 75. 75 grados, ¿no? Listo. Ese problema entonces. Uno podría lanzar con más curvatura y el otro casi lineal, ¿no? Tiene que lanzar y llega a la ventana, ¿ya? Es un problema clásico de lanzamientos parabólicos plantear con las ecuaciones de trayectoria. ¿Ya? En la práctica está planteado un problema de este tipo. Entonces ustedes tienen que ir pensándolo, cómo lo van a resolver, ¿ya? Tienes respuesta a las preguntas, está transcrito, y solamente hay que trabajar. Son 5 problemas que tienen que trabajar. La siguiente clase yo voy a hacer movimiento circular y transmisión de movimiento. Así vas a tratar de terminar esa parte para entrar a dinámica, porque estamos el tiempo, se nos está pisando, ¿no? Y es octubre estamos, ¿no? Acá ya va a terminar octubre. Todo noviembre quisiera hacer, ¿no? O parte dinámica estática, por lo menos, ¿no? Eso quisiera hacer. Hay que ir haciendo la práctica, así van a ir aprendiendo también ustedes. El libro está ahí para ustedes, pueden leer, el libro está ahí. ¿Ya? Aquí tengo un problema. Si este problema le pueden leer y en su siguiente clase, ese problema lo ve. Le estoy pasando como, en PDF le estoy pasando un problema así realizado. Entonces, ustedes lo van a ir leyendo. En su siguiente clase lo comentamos ese problema. Ya, aquí vamos a quedar. ¿Es alguna duda, digamos, alguna duda de la teoría? Tal vez algún ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, tal vez? No, ingeniero. Ya, esta parte no es tan difícil, ¿ya? Si ustedes vayan trabajando con sus prácticas,
Te voy a mandar enseguida y los videos me los voy a mandar. ¿Qué tiempo tenemos? A ver. No, a ver. A ver, ¿qué hora tenemos? A ver. 4. Ese ejercicio más veremos. ¿Está bien? Tengo un ejercicio más. Está bien, Ya, un está bien, ejercicio. ingeniero. Ya, aquí está mi ejercicio. Ay, este problema es sacado del libro ¿cómo es? De Álvarez Guaita le he sacado este problemita. ¿Ya? Me parece interesante, por eso estoy escogiendo problemas, porque hay problemas de este tipo, ¿no? Pueden ver en internet, libros, todo eso. Lo que queremos es problemas representativos que nos ayuden a resolver problemas. ¿Ya? Entonces aquí hay un problema de un, de un lanzamiento de proyectil. Una bola se dispara, dice, por un cañón con una velocidad inicial. ¿No? Este velocidad inicial está descompuesto, fíjense, tiene su componente en el eje X que es 50, ¿no? 50 metros por segundo. En el eje Y está descompuesto también, es 86,6 metros por segundo. Calcular el módulo de la velocidad, el ángulo de disparo, la posición y la velocidad al cabo de 6 segundos, el tiempo para el cual el proyectil cae con una velocidad de 75 metros por segundo. Ya ven, entonces, vamos a ver, acentuando conceptos. El módulo de la velocidad inicial, ¿cuál sería? Solamente es este, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? Teorema de Pitágoras. Aquí voy a ver, aquí voy a ver en solución. Vamos trabajándolo. Ya es. Tengo aquí ¿no? el vector, velocidad inicial, en términos de su componente. Entonces, para hallar el módulo, es la fórmula, ¿no? Aquí, velocidad inicial. Este es su módulo, ¿no? Entonces, este es generalmente escrito así. Velocidad inicial, ¿no? Es su módulo. Sacan su módulo, va a ser raíz, ¿no? Raíz. Pero este va a ser velocidad, ¿no? De X, ¿no? Componente más velocidad de Y componente, ¿no? Y en este problema lo que nos está dando es la velocidad inicial en términos de su componente. Entonces lo hay que reemplazar nomás. Sería 50 al cuadrado, ¿no? El componente en Y, 86,6 cuadrado, ¿no? Y esto, cuánto metemos en la calculadora, y esto a mí me ha arrojado, estamos? Me ha arrojado a mí 100 metros segundo. Y este es el módulo de la velocidad inicial, ¿no? Es eso, la definición nomás, ¿no? Teorema de Pitágoras. Vamos al inciso B, este es inciso A, vamos al inciso B. Ya, en el inciso B, ¿qué dice? El ángulo de disparo, el ángulo de disparo, ¿cuál sería? Tita. Tita es arcotangente, ya despejado, arcotangente de cateto opuesto sobre adyacente, en este caso B sub y E sub I sobre, ¿no? Arcotangente de componente en Y sub I 86,6 sobre componente en X, que sería 50. Y eso es metemos en la calculadora, ¿no? Con esa dirección está yendo. Es cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Es ordenada sobre abscisa. No sé si nos confundimos. Ordenada sobre abscisa.
Y esto nos arroja, a ver, aquí es fácil esto. Listo. Ok. Ya calcularon 86, ¿no? Arcotangente. Arcotangente de 86 dividido entre 50. Igual. 59,82. Entonces, redondeando a 60. 59,82 grados. Redondeando 60 grados. 60 grados. Listo. ¿Ya? Entonces, el ángulo de disparo con que se ha lanzado la bola es de 60 grados. 60 grados. Listo. ¿Qué más nos pide? A ver, vamos. C, la posición y velocidad al cabo de 6 segundos. Ya. Para la posición, hay dos cosas que hemos dicho. En el eje X es velocidad constante. En el eje Y es caída libre. Eso es, ¿no ve? Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, vamos al inciso C. C. Ya. Entonces, aquí nos pide posición al cabo de 6 segundos. Tiempo, antes aquí tiempo. 6 segundos. Listo. Entonces, hay dos, hay que manejarlo de dos maneras. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Estamos buscando la posición de la partícula. En el eje X es velocidad constante, en el eje Y queda libre. Aquí voy a especificar, en el eje X, velocidad constante. Entonces, en velocidad constante tenemos fórmulas, ¿no? X, velocidad por tiempo. ¿No ve? Una de esas fórmulas es, velocidad es delta X sobre delta T, ¿no? Despejando es desplazamiento desplazamiento va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Esa es la primera fórmula. ¿Por qué? Porque tengo velocidad, ¿no? En la componente en X, en el eje X, que es 50 metros sobre segundo por tiempo, en 6 segundos, 6 segundos, ¿no? Segundo con segundo se va a ir y debe quedar en metros. Entonces, 6 por 5, 30, más un 0, 300. 300 metros, listo. Esa es la componente en X del vector posición, ¿no? Bien, en el eje Y, hemos dicho que es caída libre. Además son independientes, ¿no? Caída libre. Entonces voy a escoger una fórmula en caída libre. Entonces esta voy a escoger. Posición final, esa es la posición inicial, más velocidad inicial. Aquí no hay que confundirse las variables. Medio, aceleración. Esa es la fórmula que tenemos, ¿no? Es la fórmula 2.16. Esta es la fórmula 2.16 que tenemos para aceleración constante. Y en caída libre esas fórmulas hemos manejado. Esto lo tenemos que adecuar, ¿no? a la ecuación. Además, A sub y, como vas a cambiar a y, A sub y va a ser menos y. Eso más hay que ponerlo, ¿no? A sub y menos y. Ese es el convenio. Listo. Y vas a tener posición final y. Quiero y. Ya tengo x sub x para la posición de la partícula en tiempo 6 segundos. Tengo x, ahora necesito y. Y va a necesitar, entonces va a ser la posición final. Entonces, en caída libre tengo la velocidad inicial, ¿no? Su componente, ¿no? Por tiempo. Menos de a sub y, aquí menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ve? Listo, tiempo al cuadrado
Tiempo tengo, 6 segundos, estamos con 6 segundos. Aquí voy a reemplazar nomás. Aquí va a ser, a ver, componente en Y, de la velocidad inicial, este es 86. 86,6 metros sobre segundo, ¿no? Metros por tiempo, 6 segundos, menos un medio de gravedad, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, 6 segundos al cuadrado. Listo, ese es. ¿Ya? Eso tengo que meter en la calculadora. Yo tengo calculado la operación, aquí está. Lo he guardado, aquí está. Guardadito. Entonces, este me arroja, ustedes pueden ir verificando, es 343,3 metros. Eso es. Y así tenemos la posición, ¿no? Así tenemos la posición. La posición va a poner R. ¿Ya? R va a ser entonces, ¿ve? X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. X vale, aquí, pon eso. X cuadrado más Y cuadrado. Es la posición. ¿Ve? Entonces, X, 300. 300 al cuadrado. Paréntesis. Más Y. 343,3 al cuadrado. Listo. Y esto va a estar en metros, ¿no? En metros. Entonces ya tengo calculado esto. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Estoy almacenando ahí. Y entonces ustedes pueden verificar, entonces a mí me sale 455,8 metros. El vector porción. El vector porción es, hay dos formas de llegar a un punto, ¿no? Una es forma rectangular y otra es forma polar, ¿no? En polar necesitamos el ángulo y el tamaño del vector. ¿Ve? Entonces, en sistema rectangular, ¿no? Avanzamos, fíjense aquí, avanzamos 50 metros, después avanzamos 86 metros, 86,6 y llegamos al punto. ¿Ve? En rectangular tenemos que avanzar R, el tamaño del vector R, y con una dirección, ¿no? Es para el vector porción. Entonces, el ángulo necesitamos aquí. El ángulo. Tita. Ya, ¿cuál va a ser? Va a ser arco tangente. Arco tangente de Y sobre X, ¿no? Ordenada sobre abscisa. Ahí sí hay que orientarse, ¿no? Arco tangente de Y. ¿Dónde está Y? Y tenemos 343,3 sobre 50. No, sobre X. X vale 300, ¿no? X vale 300. Esa es su dirección de R. Y ese es, a ver, aquí tengo. 48,8 grados. Listo. Esa es el vector posición. Esa es la posición de la partícula en 6 segundos. En el eje X hemos calculado como velocidad constante, en el eje Y como caída libre. ¿Ya? Ese es. Vamos al inciso ABC. Necesitamos la velocidad al cabo de 6 segundos. Ya tenemos la posición y la velocidad al cabo de 6 segundos. Entonces, al cabo de 6 segundos, en el eje X es velocidad constante, en el eje Y es caída libre, ¿no? Entonces aquí, a ver, ¿dónde voy a terminar aquí? A ver.
quiero datos, no importa, aquí. Ya. Necesitamos ver anotar eso. Aquí está la clave. Velocidad al cabo de 6 segundos, ¿no? Eso quiero. Eso. Listo. En el eje X, velocidad constante. ¿Qué pasó? Velocidad constante. Entonces, voy a buscar esta velocidad. Velocidad al cabo de 6 segundos, voy a poner velocidad. Velocidad nomás, es velocidad. Va a ser entonces, va a tener su componente en X, su componente en y sacamos su módulo, ¿no? Listo, ese va a ser, ¿no? Tengo que buscar el componente en X y la componente en Y. Entonces, en el eje X va a encontrar la componente en X. En el componente en X, ¿no? Va a ser, entonces, ¿cuál voy a tomar? Velocidad constante. Es velocidad X inicial, ¿no? Que es 50 metros por segundo. No cambia, es velocidad constante. Nunca, donde cambia es en el eje Y, en la caída libre, en el componente en Y. Entonces, en el eje Y, ahí cambia, ¿no? Entonces, voy a escoger una fórmula. Yo tengo varias fórmulas para velocidad, para caída libre, que es aceleración constante. Entonces, voy a anotar esta fórmula, a ver. Aquí tengo velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este es en aceleración constante. Este tiene que adecuarlo. Es la fórmula 2.13. ¿No? Ese es. Entonces, la velocidad. Entonces, ¿qué estoy buscando? La componente en Y. Entonces, velocidad Y va a ser entonces su velocidad inicial, ¿no? Aceleración vamos a cambiar por A sub Y, pero A sub Y va a ser menos Y. Entonces, menos gravedad por tiempo, ¿no? Y esto, la componente en Y, desde el inicial tenemos, ¿no? Que es 86 de la velocidad inicial, ¿no? 86,6 metros sobre segundo. Menos, sabemos la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo en 6 segundos, por 6 segundos. Listo. Y esto nos tiene que dar en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, este segundo, con este segundo, un segundo, nos va a quedar en metros sobre segundo. Listo. Para sumar términos semejantes, tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Entonces, eso nos arroja, que tengo, ya. Entonces, me va a arrojar 27,8 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, tengo la velocidad al cabo de 6 segundos, que sería entonces componente en X, 50, ¿no? Que no cambia, ¿no? Más componente en Y, si componente en Y al cabo de 6 segundos, 27,8 J, ¿no? Y esto en metros sobre segundo. ¿Ya? Pueden sacar su módulo, su rapidez, su módulo, ¿no? Esto va a ser su rapidez, va a sacar con su raíz cuadrada, ¿no? Componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Tenemos 3 minutos, a ver. Entonces reemplazamos rápidamente. Componente en X al cuadrado 50. Cuadrado más componente en Y 27.
27,8 al cuadrado, listo. Y esto metemos a la calculadora, se nos arroja 57,2 metros sobre segundo, porque es velocidad, ¿no? Listo. Así va a cambiar. Lo que no hay que perder de vista es de que en el eje X no cambia. En el eje Y es donde cambia, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, su dirección, de esta velocidad, ¿cómo calculamos? Con tangente, ¿no? Θ va a ser en arcotangente, ¿no? Arcotangente de B sub Y ordenada sobre abscisa, ¿no? Y esto va a ser arcotangente. Ya, B sub Y, componente en Y, 27,8 sobre B sub X, 50. Y esto nos arroja, aquí tengo, van verificando al momento de repasar, entonces ustedes pueden ir verificando el resultado, a lo mejor me he equivocado. En cuestiones de tiempo, entonces, ¿no? 29,1 grados, con esa dirección. ¿Ves? Entonces, el inciso D les dejo para ustedes. 3 minutos. El D, a ver, si en la siguiente clase me comentan sobre el D, si han entendido o no. Pero les voy a mandar ya el PDF de ese problema resuelto. ¿Ya? Entonces, ahí le quedaremos, jóvenes. Nos vemos el siguiente viernes con movimiento circular y transmisión de movimiento. ¿Ya? Chao, jóvenes. Ingeniero, Dime. la práctica que ha dejado, ¿a dónde lo van a presentar? No sabe. Guárdenlo para el examen, segundo examen. Lo van a mandar. Ya, Glax. Y el segundo Gracias, examen, ¿cuándo va a ser, ingeniero? Y al siguiente clase fijamos. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ya. Siguiente clase. Ya, chao. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta chao, luego, chao. ingeniero. Chao, chao.